Bielorrusia ha ocupado los titulares de la prensa a nivel mundial, debido a las protestas que se han desarrollado en este país tras la reelección de Alexander Lukashenko. La crisis en Bielorrusia se intensifica cada día y nos hace preguntarnos si correrá este país con la misma suerte que Ucrania, donde Rusia y Estados Unidos se enfrentaron abiertamente por el control de esta nación. La tensión se agudiza en las orillas del Mar Negro y las fronteras entre Rusia y Ucrania se militarizan. El Kremlin está intensificando los contactos con el gobierno de Bielorrusia cuando se cumplen más de 6 semanas de protestas. Moscú demuestra así que a pesar de los desacuerdos del pasado, no ha abandonado a su socio, quien se aferra a la única y verdadera tabla de salvación que siempre ha tenido. Acosado por la oposición y por Occidente, que le acusan de falsificar las elecciones del 9 de agosto, Lukashenko ve la necesidad de aliarse con Rusia. La crisis también ha despertado el interés de la Unión Europea y de la diplomacia estadounidense, quienes rechazan los resultados de las elecciones y aplican el mismo guión que utilizan contra Venezuela y piden un diálogo mediado por el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras que Polonia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Dinamarca pidieron en una carta conjunta medidas restrictivas contra las autoridades responsables del resultado de las elecciones. Alemania, Austria y Suecia ya han pedido que se impongan sanciones de inmediato. Fuentes diplomáticas dijeron que el principal escéptico es Hungría, que ya había pedido anteriormente el levantamiento de todas las sanciones de la Unión Europea a Bielorrusia. Pero el mandatario bielorruso ha rechazado todo tipo de diálogo y acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de dirigir las protestas. Con este panorama, el descontento de la ciudadanía bielorrusa y la ola de protestas terminaron en una nueva puesta en escena en la que Rusia y Occidente están enfrentados. Rick Faum, profesor de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido y experto en asuntos de Eurasia, dijo que la influencia personal de Putin y la de su gobierno son muy importantes en Bielorrusia. Aseguró que Putin ha actuado de forma robusta e inventiva cuando los estados vecinos de la antigua Unión Soviética han tenido un cambio de régimen y a menudo a través de protestas sociales contra el fraude electoral. El experto también explicó que esto mismo ocurrió en las llamadas revoluciones de colores, que afectaron el cambio de régimen en Georgia, Ucrania y Kirguistán en 2003, 2004 y 2005. Bielorrusia ha ocupado un lugar central en lo que podemos llamar la mentalidad geopolítica del Kremlin, debido a que es simplemente demasiado valiosa para que Moscú la pierda. Entonces, Rusia se encuentra frente a un dilema, porque por un lado no quiere perder el control sobre Bielorrusia, no quiere dejar en el poder a oponentes que tal vez podrían tener la voluntad de un acercamiento a la Unión Europea, y por otro lado, no quiere defender directamente con una intervención militar a Lukashenko y no quiere tomar posición en contra de la población. Hasta ahora, el Kremlin ha dicho que la crisis política de su vecino es un asunto interno y condenó los intentos de injerencia extranjera. El jefe de Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a los europeos de buscar inmiscuirse para promover sus intereses geopolíticos en una lucha por el espacio postsoviético. Pero cuando Bielorrusia entró en erupción el 9 de agosto, Rusia realizó ejercicios navales en el mar Báltico y en el Golfo de Finlandia, así como ejercicios terrestres cerca de San Petersburgo y Kaliningrado, el enclave ruso situado entre Polonia y Lituania, demostrando de esta manera que está dispuesta a utilizar la fuerza en caso de ser necesario. Esta apelación a la doctrina militar rusa y a la doctrina de la disuasión estratégica debe dar una pista del tipo de intervención rusa que podría esperarse en Bielorrusia llegado el caso. No sería una invasión militar convencional como en Crimea o Georgia, sino que sería una intervención más limitada para simplemente suprimir una amenaza militar que podría degenerar en un conflicto armado. Es decir, que sería una intervención militar legítima y pedida por el gobierno bielorruso,
y no para conducir operaciones militares convencionales, sino operaciones de seguridad interna para custodiar edificios oficiales, infraestructura crítica, control de carretera y de movimientos, apoyar a las fuerzas de seguridad bielorrusas, conducir operaciones antiterroristas o bloquear a las unidades militares bielorrusas que pudieran sublevarse contra Lukashenko. Es muy probable que las unidades militares desplegadas no lleven sus distintivos. Que hace unos días se filtraran imágenes de vehículos de la Guardia Nacional rusa sin marcas de identificación en las inmediaciones de la frontera con Bielorrusia abunda en lo que describía en la forma de pensar de los estrategas y militares rusos, que se desplegará una fuerza de seguridad interna para luchar una guerra híbrida y no una gran masa de maniobra de invasión. Rusia tiene una presencia en Bielorrusia en este momento, abierta y a la vez encubierta. A finales de agosto, Reuters informó que Putin anunció personalmente que el Kremlin había creado una fuerza policial para apoyar a Lukashenko. Mientras que Estados Unidos ya sopesa la posibilidad de enviar fuerzas a Bielorrusia con el apoyo de la Unión Europea y fortalece la oposición para aplicar más presión a Lukashenko. Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Espionaje de Rusia, acusó a Estados Unidos de invertir millones de dólares para apoyar la desestabilización por la que atraviesa Bielorrusia. El funcionario expresó en un comunicado recogido por agencias rusas que aunque en el plano público Washington intenta mantenerse en la sombra, después del comienzo de las multitudinarias protestas callejeras, los estadounidenses incrementaron varias veces la financiación de las fuerzas bielorrusas antigubernamentales y aseguró que dicha financiación es por varias decenas de millones de dólares. Y reiteró que Occidente comenzó a preparar las protestas en la región antes de las elecciones, recordando que en 2019 y principios del año en curso se enviaron a través de organizaciones alrededor de 20 millones de dólares a organizaciones antigubernamentales. En caso que los acontecimientos se escapen del control de Lukashenko, habría una intervención probablemente en los términos señalados en este video. De poder controlar las manifestaciones, probablemente la oposición se terminaría desfogando con el paso del tiempo. La realidad es que esta crisis puede enfrentar a Estados Unidos y Rusia en un conflicto armado peor a lo ocurrido en Ucrania, donde las fuerzas de ambas naciones podrían terminar combatiendo cara a cara. El ganador, en el caso que la situación se desarrolle aproximadamente del modo descrito, sería Rusia. Un Lukashenko debilitado y a merced de los rusos es más probable que permitiría que al fin Rusia pudiera tener las bases militares que siempre ha anhelado en Bielorrusia, para fortalecer su permanencia en la esfera rusa de influencia y sea un rompeolas y un bastión tanto contra la OTAN como para controlar el flanco norte de Ucrania, desestabilizando el despliegue militar ucraniano centrado en el sur y el este.